Antes de empezar, quiero que pienses en algo. Durante décadas, muchos trucos antiguos de cocina fueron tratados como costumbres de abuela, cosas de gente humilde o simples manías sin importancia. Pero en muchas casas chinas, esas técnicas no eran superstición. Eran formas inteligentes de cocinar mejor con menos recursos, menos tecnología y menos desperdicio. Hoy vas a descubrir 25 trucos chinos antiguos de cocina que parecen simples, pero cuando entiendes por qué funcionan, empiezas a ver la cocina de otra manera. Número 25. Limpia el wok con sal antes de cocinar. En muchas cocinas tradicionales, antes de preparar un salteado, se calentaba el wok de hierro hasta que empezaba a humear ligeramente y después se frotaba con sal gruesa. A primera vista parece raro, como si estuvieras desperdiciando sal antes de empezar. Pero la sal actúa como un abrasivo natural. Ayuda a retirar humedad, restos viejos, pequeñas partículas pegadas y zonas ásperas de la superficie. Luego se limpia, se añade aceite y el wok queda mucho más preparado para cocinar sin que los alimentos se peguen tanto. Es un gesto sencillo, pero muy útil si usas hierro o acero al carbono. No es para sartenes antiadherentes modernas, porque las podrías estropear. Es para utensilios fuertes, de los que se curan con el tiempo y mejoran cuanto más se usan. Número 24. Añade unas gotas de vinagre al arroz. Cuando vayas a preparar arroz blanco, añade una cucharadita pequeña de vinagre de arroz o vinagre blanco al agua de cocción. No te preocupes, el arroz no va a saber agrio. La cantidad es tan pequeña que el sabor desaparece, pero puede ayudar a que los granos queden más sueltos y con mejor textura. En muchas casas asiáticas, los ingredientes ácidos se usan con mucha inteligencia. No para que todo sepa a vinagre, sino para modificar ligeramente la textura de los alimentos. En el arroz, ese toque puede ayudar a que quede menos pesado y más agradable. Es un truco barato, discreto y fácil de probar. La próxima vez que hagas arroz para acompañar carne, verduras o pescado, añade solo un poco y compara el resultado. Número 23. Remoja la carne en té verde frío. Este truco viene de una idea muy antigua. Usar el té no solo para beber, sino también para cocinar. Prepara un té verde fuerte, deja que se enfríe por completo y úsalo para remojar pollo, cerdo o pato durante un rato antes de cocinar. El té aporta taninos y aromas vegetales que ayudan a suavizar olores fuertes y dejan la carne con un sabor más limpio. No convierte una carne mala en una carne de lujo, pero sí puede mejorar piezas que tienen demasiado olor o que quedan pesadas al cocinarse. Después del remojo, seca bien la carne y continúa con tu receta normal. Funciona especialmente bien con pollo de muslo, cerdo para guisar o carnes que luego vas a saltear con jengibre, ajo y salsa de soja. Número 22. Corta el hervor con agua fría al cocinar dumplings. Cuando hiervas dumplings, empanadillas o fideos gruesos, no dejes que el agua hierva con furia todo el tiempo. En muchas cocinas del norte de China se añade un pequeño vaso de agua fría cada vez que el hervor sube demasiado. Esto baja la intensidad unos segundos y permite que el calor llegue al interior sin que la parte exterior se vuelva blanda y gomosa. Es especialmente útil con masas rellenas, porque la masa y el relleno no se cocinan al mismo ritmo. Si el agua hierve demasiado fuerte desde el principio hasta el final, puedes terminar con una masa hinchada por fuera y un relleno que todavía necesita tiempo. Añade un poco de agua fría 2 o 3 veces durante la cocción y notarás unas empanadillas más firmes, más limpias y menos reventadas. Número 21. Frota jengibre en el wok antes de cocinar pescado. El pescado se pega con facilidad, sobre todo cuando la sartén no está perfecta o cuando intentas darle la vuelta demasiado pronto. Un truco tradicional consiste en calentar el wok o la sartén y frotar una rodaja gruesa de jengibre fresco por toda la superficie antes de añadir el aceite. El jengibre deja una capa muy fina de jugos y aceites naturales que ayudan a reducir la adherencia. Además, aporta aroma justo donde más interesa, en la superficie donde el pescado va a tocar el metal. Después añades el aceite y cocinas el pescado como siempre. Número 20. Cocina con la tapa apenas abierta. Cuando hagas un guiso, no siempre conviene cerrar la tapa por completo. En muchas cocinas antiguas, la tapa se dejaba un poco inclinada, dejando una pequeña salida para el vapor.
Ese detalle cambia mucho la cocción. Si cierras totalmente, se acumula demasiada humedad y la salsa puede quedar aguada. Si dejas la olla completamente abierta, el líquido se evapora demasiado rápido y puedes endurecer la carne antes de tiempo. La tapa medio abierta crea un punto intermedio. Mantiene calor suficiente, pero deja que la salsa se concentre poco a poco. Úsalo en guisos de cerdo, costillas, pollo con soja o carnes que necesitan ablandarse. Al final tendrás una salsa más intensa y una textura más melosa. Número 19. Añade clara de huevo a la carne picada. Para albóndigas, rellenos de empanadillas o pastel de carne al vapor, mezcla una clara de huevo con la carne picada antes de añadir el resto de condimentos. La clara ayuda a unir la mezcla y retener jugos durante la cocción. En vez de una albóndiga seca, quebradiza y pesada, consigues una textura más elástica, jugosa y firme. Este truco es muy útil con carne de cerdo o pollo picado, sobre todo si vas a hacer wontons, bolas de carne para sopa o rellenos que deben mantenerse compactos. Mezcla primero la clara con la carne hasta que notes que la masa se vuelve más pegajosa. Después añade sal, jengibre, cebolla tierna, soja o lo que pida la receta. El orden importa más de lo que parece. Número 18. Escalda el ajo antes de usarlo en crudo. El ajo crudo puede ser demasiado agresivo. Pica, deja mal aliento y a veces amarga una salsa fría. Un truco muy usado en platos fríos consiste en meter los dientes de ajo pelados en agua hirviendo durante unos 30 segundos y luego pasarlos a agua fría. Con eso se suaviza su fuerza sin eliminar del todo su aroma. Después puedes machacarlo o picarlo para aliños, salsas de pepino, fideos fríos o verduras cocidas. El resultado es un ajo más redondo, menos punzante y más fácil de comer. Este truco es perfecto si te gusta el sabor del ajo, pero no quieres que arruine todo el plato ni que se quede en la boca durante horas. Número 17. Sazona primero el aceite. En vez de echar ajo, jengibre o cebolla directamente sobre la comida, prueba a perfumar el aceite antes. Añade aceite al wok, todavía no demasiado caliente. Incorpora láminas de jengibre, tallos de cebolleta, ajo o chile seco, y deja que se calienten poco a poco. Cuando empiecen a dorarse y a soltar aroma, retíralos o déjalos según la receta. Ese aceite ya no es aceite normal, ahora lleva el sabor de los aromáticos y lo reparte por todo lo que cocines después. Esta es una de las razones por las que un salteado sencillo puede saber tan profundo. No se trata solo de añadir ingredientes, sino de extraer su aroma en el momento correcto. Número 16. Disuelve la sal en vino de arroz antes de marinar. Cuando prepares una marinada para pollo o cerdo, mezcla primero la sal con un poco de vino de arroz, vino seco o incluso un líquido aromático suave antes de añadirlo a la carne. La sal disuelta se reparte mejor que la sal echada directamente encima. Si usas vino de arroz, además, ayudas a suavizar olores y a dar más profundidad. Después puedes añadir salsa de soja, jengibre, ajo o un poco de maicena. Este truco hace que marinadas cortas funcionen mejor, porque el sabor entra de forma más uniforme. No necesitas dejar la carne toda la noche para notar diferencia. Con 20 o 30 minutos, puedes conseguir un resultado mucho más sabroso que mezclando todo sin orden. Número 15. Cuece el tofu en agua salada antes de freírlo. El tofu firme suele venir lleno de agua. Si lo fríes directamente, salpica, se rompe y tarda mucho en dorarse. Un truco tradicional consiste en hervirlo suavemente en agua con sal durante unos 10 minutos. La sal ayuda a sacar parte de la humedad y el calor reafirma su estructura. Después lo escurres, lo secas muy bien y ya puedes freírlo, saltearlo o guisarlo. El resultado es un tofu más firme, que mantiene mejor la forma y absorbe la salsa sin deshacerse. Si crees que el tofu siempre queda blando o insípido, quizá el problema no es el tofu, sino saltarse este paso antes de cocinarlo. Número 14. Ahuma con té, arroz y azúcar. En algunas cocinas chinas se usaba el wok como ahumador casero. Se forra el fondo con papel de aluminio, se añade arroz seco, azúcar moreno y hojas de té, y encima se coloca una rejilla con pollo, pato o tofu firme. Al calentar, esa mezcla produce un humo aromático, suave, con notas tostadas y ligeramente dulces. No es igual que ahumar con madera, pero tiene una personalidad propia. El té aporta aroma
El arroz ayuda a sostener el calor y el azúcar crea un toque caramelizado. Este truco debe hacerse con ventilación, tapa bien ajustada y cuidado, pero demuestra algo importante. Antes de tener aparatos modernos, la gente ya encontraba formas ingeniosas de crear sabores complejos en una cocina humilde. Número 13. Deja reposar el arroz destapado antes de servir. Cuando el arroz termina de cocinarse, muchas personas lo mantienen tapado hasta el último segundo. Pero si levantas la tapa y lo dejas reposar unos 5 minutos antes de servir, parte del vapor superficial se escapa. Esto evita que la humedad condensada en la tapa vuelva a caer sobre los granos y los deje blandos por arriba. Después solo tienes que esponjarlo con cuidado. El arroz queda más suelto, menos húmedo y con granos más definidos. Es un gesto pequeño que casi nadie hace, pero marca diferencia. Si tu arroz siempre queda bien abajo y demasiado mojado arriba, no necesitas cambiar de olla. Quizás solo necesitas dejarlo respirar. Número 12. Aplasta el jengibre para sopas. No lo piques fino. Cuando hagas caldos, sopas o guisos largos, no hace falta picar el jengibre en trozos pequeños. Coloca un trozo sobre la tabla y aplástalo con el lateral de un cuchillo ancho. Al romperlo de esta manera, libera mucho aroma, pero sigue siendo fácil de retirar al final. Si lo picas demasiado, se reparte por toda la sopa y puede resultar intenso o incómodo al comer. Aplastado, perfuma el caldo de forma limpia. Este truco funciona en sopa de pollo, caldo de huesos, sopas con setas, guisos de cerdo o platos con pescado. El jengibre no tiene que verse para hacerse notar. A veces trabaja mejor cuando entra entero, roto y silencioso. Número 11. Tuesta el arroz en un poco de grasa antes de cocerlo. Antes de añadir agua al arroz, calienta una cucharadita de aceite en la olla y remueve los granos secos durante un par de minutos. No quieres freírlos ni dorarlos demasiado, solo cubrirlos ligeramente. Esa capa de grasa ayuda a que el agua entre de forma más controlada y a que los granos se separen mejor durante la cocción. El resultado es un arroz más suelto y con un aroma ligeramente tostado. Este truco funciona especialmente bien para arroces que acompañan guisos, carnes o verduras. También te recuerda algo importante. El arroz no tiene por qué ser siempre blanco, neutro y aburrido. Con un paso extra puede ganar textura, sabor y presencia. Número 10. No tires el agua de las setas secas. Cuando rehidrates setas shiitake secas, no tires el agua oscura que queda en el bol. Esa agua está llena de sabor. Solo tienes que dejarla reposar unos minutos para que cualquier arenilla caiga al fondo y luego usar la parte limpia en sopas, guisos, salsas o salteados. Es uno de los fondos naturales más baratos que existen. Las setas secas concentran mucho umami, y al hidratarlas, parte de ese sabor pasa al agua. Tirarla es como tirar un caldo. Úsala en lugar de agua normal cuando hagas arroz, verduras guisadas, fideos o una salsa con soja. De repente, un plato simple parece mucho más profundo. Número 9. Añade maicena antes que sal a las verduras. Cuando salteas verduras, la sal puede hacer que suelten agua demasiado pronto. Esa agua baja la temperatura del wok y lo que debía freírse empieza a cocerse. Un truco de cocina rápida consiste en mezclar las verduras cortadas con una cantidad mínima de maicena antes de echarlas al wok. Esa capa ayuda a proteger la superficie y permite que se doren mejor. La sal, la soja o la salsa se añaden al final, cuando las verduras ya han recibido el golpe fuerte de calor. Esto funciona con brócoli, judías verdes, pimientos, col, zanahoria o pak choi. Si tus verduras salteadas siempre quedan tristes y blandas, este cambio de orden puede ayudarte mucho. Número 8. Guarda una salsa madre para guisar. En muchas cocinas tradicionales se conservaba una base de salsa para guisar carnes. Se hacía con salsa de soja, azúcar, especias, jengibre, ajo y agua. Y cada vez que se usaba, se volvía a hervir, se colaba, se completaba y se guardaba en frío. Con el tiempo, esa salsa ganaba profundidad porque acumulaba aromas de cada cocción. Este truco requiere higiene, hervir bien, refrigerar y tener cuidado. Pero la idea es poderosa. No empezar siempre desde cero. Puedes hacer una versión sencilla en casa usando una salsa de guiso durante 2 o 3 preparaciones, siempre hirviéndola antes y después. El sabor se vuelve más redondo, más oscuro y mucho más interesante que una salsa recién mezclada.
Número 7. Cocina el pescado al vapor sin salsa encima. Cuando prepares pescado al vapor, no lo cubras de salsa antes de cocinarlo. Pon solo jengibre y cebolleta para perfumar. Cocina el pescado limpio y cuando esté listo, retira el líquido que ha soltado. Ese líquido suele llevar parte del olor fuerte del pescado. Después añade salsa de soja fresca con una pizca de azúcar y termina con aceite caliente por encima. El aceite despierta el aroma del jengibre y la cebolleta frescos, y la salsa queda brillante, limpia y viva. Si pones la salsa desde el principio, se cocina demasiado, endurece la superficie y puede mezclar sabores que no interesan. En este plato, el orden lo cambia todo. Número 6. Blanquea la carne antes de hacer sopa o guiso. Para costillas, huesos, pollo entero o carne de cerdo para guisar, empieza con agua fría. Coloca la carne en la olla, cubre con agua y lleva a ebullición durante unos minutos. Verás que sube espuma gris. Después tiras esa agua, enjuagas la carne y comienzas la receta real con agua limpia, caldo, especias o salsa. Mucha gente cree que este paso quita sabor, pero en realidad retira impurezas, restos de sangre y proteínas coaguladas que enturbian el caldo y dejan olores pesados. La profundidad de un guiso viene del colágeno, la grasa buena, el hueso y la cocción larga, no de esa espuma gris. Si quieres caldos más limpios, este paso es fundamental. Número 5. Usa azúcar para equilibrar la salsa de soja. La salsa de soja no solo es salada. También puede tener notas amargas, fuertes y fermentadas que, si no se equilibran, dominan el plato. Por eso en muchas recetas chinas se añade una pequeña cantidad de azúcar a platos salados. No es para convertir la comida en dulce, es para redondear. Una cucharadita de azúcar por cada varias cucharadas de soja puede suavizar bordes agresivos y hacer que la salsa parezca más completa. Funciona en salteados, marinadas, guisos y salsas para mojar. Si tu comida china casera sabe demasiado salada, oscura o plana, no añadas más soja. Añade equilibrio. A veces el secreto no es más intensidad, sino quitarle dureza al sabor. Número 4. Ablanda carne con un poco de bicarbonato. Para ternera o cerdo cortado fino, mezcla una pequeña cantidad de bicarbonato con la carne y deja reposar unos 15 minutos. Después, enjuaga muy bien y seca antes de marinar o cocinar. El bicarbonato cambia la superficie de la carne y ayuda a que no se contraiga tanto con el calor fuerte. Por eso queda más tierna en salteados rápidos. Es una técnica potente, pero hay que usarla con medida. Si pones demasiado o no lo enjuagas, puede dejar sabor extraño. Bien usado, convierte cortes baratos en carne mucho más suave. Este es uno de esos trucos que explican por qué la ternera de muchos restaurantes chinos parece tener una textura imposible de conseguir en casa. Número 3. Deja enfriar la comida antes de taparla del todo. Cuando terminas de cocinar una olla grande de comida caliente, no conviene cerrarla inmediatamente en un recipiente hermético mientras sigue soltando vapor. Ese vapor se condensa, cae de nuevo sobre la comida y crea una capa húmeda que empeora la textura. Lo mejor es dejar que baje un poco la temperatura, protegido con una tela limpia o una tapa apenas apoyada, y después guardarlo correctamente en la nevera. No se trata de dejar la comida horas olvidada. Se trata de permitir que el vapor escape antes de sellar. Así los guisos, arroces, verduras y carnes recalentadas conservan mejor textura. La seguridad importa, pero la humedad atrapada también arruina muchos platos. Número 2. Quema el wok nuevo antes de usarlo. Un wok nuevo de acero al carbono o hierro no se usa directamente como viene de la tienda. Primero hay que limpiarlo, calentarlo fuerte y quemar la capa protectora de fábrica. Al calentarlo vacío, la superficie cambia de color, se oscurece y empieza a prepararse para el curado. Después se enfría, se limpia y se unta con una capa fina de aceite, calentándolo de nuevo para crear su primera protección natural. Este proceso no es decoración, es lo que convierte un metal desnudo en una herramienta de cocina. Un wok bien curado mejora con el tiempo, reparte mejor el calor y desarrolla esa superficie oscura que tantos cocineros cuidan como si fuera parte de la familia. Número 1. Usa el agua del primer lavado del arroz. Cuando laves arroz, no tires siempre el primer agua sin pensar.
Esa agua blanca y turbia contiene almidón y parte de los compuestos que se desprenden del grano. En muchas casas asiáticas se aprovechaba para cocinar verduras, espesar sopas ligeras o incluso para usos de cuidado personal tradicionales. En cocina, su utilidad es muy clara. Aporta un cuerpo suave a caldos, ayuda a que las salsas se adhieran mejor y da una textura más redonda que el agua normal. Puedes usarla para hervir verduras, preparar una sopa sencilla o empezar un guiso ligero. No hace falta beberla ni tratarla como un milagro. Solo verla como lo que es, un recurso que normalmente se va por el fregadero. Si ya vas a lavar arroz, guarda ese agua en un bol y úsala en la misma comida. Es ahorro, aprovechamiento y sabiduría práctica en un solo gesto. Y ahí lo tienes. 25 trucos chinos antiguos que demuestran que cocinar mejor no siempre depende de comprar más aparatos, más productos o ingredientes más caros. Muchas veces depende de entender el orden correcto, la temperatura correcta y el pequeño gesto que cambia la textura, el sabor o el aprovechamiento de un alimento. Estas técnicas nacieron en cocinas donde no sobraba nada, y precisamente por eso siguen teniendo valor hoy. Porque una cocina inteligente no es la que más gasta, sino la que sabe sacar más de lo que ya tiene.